compañeros, buenas tardes con todos y todas. Realmente este ha sido un taller, por lo que felicito a la Superintendencia de Control de Mercado por esta iniciativa, muy enriquecedora en la medida en que las anteriores personas que me antecedieron en la palabra realmente me han dejado muy poco por decir. Gracias principalmente al doctor Bolaño, que hizo un análisis jurídico de la ley de contratación, y a Fausto, en la que puso el punto sobre las IES en el tema de participación. El Ecuador vive una etapa de cambio. Yo creo que es importante, yo creo mucho en los hitos históricos, en los momentos históricos, y para mí un hito importante en el Ecuador es a partir del 2008, cuando en la constituyente en Montecristi se crea esta hermosa constitución que tenemos nosotros. Esta hermosa constitución de 444 artículos en la que no solamente garantiza derechos humanos importantes de cuarta generación, sino que garantizamos derechos importantes como el derecho a la propia naturaleza y principios importantes como el summa causae o el principio del buen vivir, en la que realmente no solamente hay una implicación, una concepción política, sino que hay una concepción de vida y de desarrollo. Y en eso estamos inmersos. Y es por eso que a raíz de la Constitución del 2008 se crean importantes organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para algunos cuestionados, para otros criticados, para otros realmente somos aplaudidos. Yo creo que somos una institución que responde a estos momentos de cambio en que vive el Ecuador, principalmente, y nuestros detractores son los grupos de poder que principalmente quieren volver al pasado y que no quieren que existan organismos en que empoderan a la ciudadanía en el tema de la gestión pública. Esto es importante decirlo y es importante recordarlo. Nosotros, el modelo que se explica de democracia en esta Constitución es un modelo de democracia participativa. Lo que se pretende construir, compañeros y compañeras, es dar este gran salto de la democracia participativa, de la democracia representativa a la democracia participativa en busca del poder ciudadano. Este es el modelo que se está concibiendo y por la que el Consejo de Participación Ciudadana viene trabajando. Nosotros como Consejo somos parte de la quinta función del Estado. Este es un otro avance de la Constitución ecuatoriana, que se crean dos nuevas funciones del Estado. La función electoral con dos importantes organismos como el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Antes, recordemos cómo era antes, compañeros, porque a veces la memoria es frágil. Antes había un solo organismo, el famoso Tribunal Supremo Electoral, que estaba compuesto por los mismos organismos que regulados. O sea, los reguladores eran los mismos regulados, y eso realmente se convertía este mismo organismo en juez y parte. Ahora lo que se ha pretendido a partir de la reforma constitucional es crear una función electoral realmente sólida, diferenciada en el ámbito de su competencia. Uno es el juez electoral que sanciona los delitos electorales y otro es el organismo que administra los procesos electorales. Y asimismo, nosotros somos parte de lo que llamamos la función de transparencia y control social, de la que la Superintendencia de Control de Mercado es uno de nuestros nobles miembros, en la que incluso el compañero Pedro Páez es el actual vicepresidente de la función de transparencia y control social. El involucramiento de dos nuevas superintendencias, como la Superintendencia de Control de Mercados y la de Economía Social y Solidaria, ha permitido a la función de transparencia no solamente que ingresen personas nuevas, sino que ha dado un dinamismo a la función, y estamos seguros de que este año vamos a consolidar a la función de transparencia y control social. En las próximas semanas, después de las elecciones, la función de transparencia va a poner en conocimiento del país el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Ese es un producto y esa es una deuda que tiene la función de transparencia con la sociedad ecuatoriana. Nosotros como organismo de control, porque en el caso de la función de transparencia y control social está integrada por organismos de control y organismos que garantizan derechos. Un organismo que garantiza derechos es la Defensoría del Pueblo, pero en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social somos un organismo bicéfalo, somos un organismo de control y a la vez somos un organismo que garantizamos derechos, principalmente los derechos de participación ciudadana. Que son difíciles de enumerar, son muy grandes. Nuestro ámbito de competencia implica toda la generación y promoción de los diferentes mecanismos de participación ciudadana que están consagradas en la legislación ecuatoriana. Nosotros a veces no dimensionamos en el Ecuador los avances que hemos hecho en materia jurídica en el tema del combate contra la corrupción.
realmente nosotros tenemos importantes cuerpos legales que realmente permiten combatir la corrupción, y lo interesante de esto, compañeros y compañeras, es que este proceso descansa en la ciudadanía. Somos nosotros, todo y cada uno de nosotros, lo que debemos apropiarnos de la gestión pública. Y es por eso que estamos trabajando principalmente en promulgar, en difundir los diferentes mecanismos de participación ciudadana, como es el control social, como son la implementación de las veedurías, los observatorios, que permiten que la ciudadanía entre en un ente de fiscalización a la gestión pública. Pero asimismo tenemos la obligatoriedad de todas las instituciones del Estado de rendir cuenta de la gestión. ¿Para qué? Para que se transparente la gestión pública. La mejor forma de combatir la corrupción es la transparencia. Si generamos mecanismos sencillos, rápidos, ágiles en la gestión pública, realmente vamos a generar una sociedad más transparente, por lo tanto más justa y libre de corrupción. Nosotros tenemos una estructura, básicamente tenemos dos grandes secretarías técnicas, la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social y la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En la Secretaría de Lucha contra la Corrupción hacemos todo el trabajo punitivo del combate contra la corrupción, pero no nos quedamos ahí. Como decía Fausto, lo importante para combatir la corrupción es generar mecanismos de acciones preventivas para evitar actos de corrupción, y en eso nos encontramos empeñados. Yo creo que el Ecuador tiene importantes desarrollos, repito, desde el lado legislativo. Por eso el problema a veces no está en expedir nuevas leyes. Yo soy siempre partidario de que las leyes constantemente deben ser revisadas, deben ser monitoreadas, deben ser evaluadas. Y una ley importante es el análisis del sistema de contratación pública. Este sistema ha dado importantes avances a la legislación. Yo creo que el doctor Bolaños y los compañeros que incluso en la mañana también me antecedieron en la palabra, creo que el compañero de la Contraloría hizo también un importante análisis de cómo era antes el sistema de contratación pública. Yo creo que a partir de la nueva ley de contratación pública y la implementación del sistema, realmente hay importantes avances. Pero el avance para mí más relevante, más importante, es de que todo el proceso es un proceso que se asienta en la transparencia, que se asienta en principios importantes como la legalidad, el trato justo, la libre concurrencia y la publicidad. Pero repito, ahora nosotros podemos acceder al portal de compras públicas. Fausto nos decía cuántos de nosotros hemos accedido al portal de compras públicas, a revisar, y podemos ver, porque toda la información está al servicio de la ciudadanía, puesta al servicio de nosotros para que podamos generar nuestro proceso de fiscalización de la gestión pública en los diferentes niveles. Y esto es importante porque la obligatoriedad del cumplimiento de la ley de contratación pública conlleva a todos los niveles de gobierno. En el caso de los GAP, en su nivel provincial, en su nivel cantonal y en su nivel parroquial. Y es por eso que todas las instituciones del Estado debemos cumplir con eso y no hacer mal uso de eso. Y es importante, aquí está el director del INCOP, y la otra vez conversábamos la importancia de que, yo creo que en esta mañana, el día de hoy, creo que posteriormente estamos haciendo realmente una revisión de la ley de contratación pública, los avances, las fortalezas que tiene, pero también hemos determinado algunas debilidades y algunas falencias que tiene estos procesos de implementación. Y es importante corregirlo. ¿Por qué? Porque la corrupción muta, la corrupción cambia, la corrupción se modela a los procesos de cambio. Siempre van a buscar cualquier artificio, cualquier resquicio que haya en las leyes. Y por eso es importante hacer procesos permanentes de evaluación, de monitoreo en su aplicabilidad. Yo creo que, repito, hay importantes avances. En la ley no se contempla delitos, por ejemplo, como la colusión. Hay importantes figuras jurídicas como el cohecho, la concusión, pero a partir de la expedición de otras leyes y otros organismos, como es la ley de control de mercado, sí nos habla de manera expresa en el tema colusorio, porque el tema colusorio no es un tema solamente de que dos se asocian para perjudicar a un tercero, sino que a veces ese tercero es de doble vía, ese tercero a veces es el Estado y a veces es otro oferente privado. Por eso el problema de la colusión tiene diferentes matices. Desde el lado del Estado, cuando se perjudica
al Estado es la unión entre dos privados que tratan de competir de manera pactada, concertada, en perjudicar al Estado. Y es importante analizar esto. Pero también se da de que el Estado también es parte del proceso colusorio, o ciertas autoridades, para no hablar del Estado en su conjunto, sino ciertas autoridades que le tocan hacer los pliegos. El momento que se hacen los pliegos, lo hacen, como decía creo que el doctor Bolaños, lo que falta a veces es ponerle realmente en determinadas especificaciones del pliego la marca o el nombre y apellido a que queremos beneficiar con la oferta, ¿no? Con la adjudicación. Y esas cosas hay que corregirlas, hay que irlas puliendo, porque en el Ecuador, alguien decía en la mañana, tenemos un proceso de concentración en el mercado. Tenemos el 90% del mercado se encuentra concentrado en pocas empresas. Tenemos grupos monopólicos que realmente, y es fácil determinar, por ejemplo, el tema cementero en el Ecuador es un holding financiero como el Grupo Holcim, quien tiene la gran cantidad del mercado cementero del país, por lo tanto se convierte en una actividad monopólica que entra en detrimento de eso. Asimismo, diferentes concepciones. Veíamos el cuadro que nos explicaba Fausto de cómo estaba la oferta pública en obra pública, cuánto ha invertido el Estado en función de los diferentes rubros, ¿no? Pero eso a veces hay concentración. Antes conversábamos con Pedro Páez y veíamos de que, por ejemplo, en la contratación de carreteras, yo creo que este periodo de gobierno ha habido una importante, y nadie puede negar la importancia que ha habido en la contratación de obra pública en la vialidad del Ecuador. El Ecuador en estos 6 años ha cambiado en temas viales, pero veamos también, y es importante ver quiénes se beneficiaron de esos procesos licitatorios y en cuántas manos se concentró. Lo que ha determinado esa aplicación de la ley es de que la empresa constructora pequeña vaya desapareciendo en el Ecuador y realmente se creen grandes holding o grupos financieros constructores en términos viales. Y es importante ver, incluso tienen repartido el país. Yo vengo de una provincia como la provincia de Manabí, pero vemos grupos como Hidalgo, Erdoiza Crespo, etcétera, que tienen la gran parte de la contratación de la vialidad en el Ecuador. Y eso no es justo, no es ético, no realmente demuestra generar un Estado altamente democrático en el que la concentración de la obra pública no debe suceder. Eso es un poco para poner un ejemplo. Yo creo que el reto que tenemos organismos como el Consejo, como la Superintendencia de Control de Mercado, como la Secretaría de Transparencia, es evitar estos modelos y estas formas de concentración de la obra pública. Repito, el tema de la democratización de la gestión pública. El Ecuador tiene importantes avances, tenemos importantes leyes como la Ley de Participación Ciudadana, en la que obliga a los GAP a implementar los diferentes mecanismos de participación ciudadana en toda la gestión pública, en todo el ciclo del proyecto público. Por lo tanto, es importante y es de cumplimiento para todos nosotros. Los GAP tienen que cumplir, por ejemplo, con el tema de la planificación participativa, los presupuestos participativos, y estos son importantes mecanismos de transparentar la gestión pública. Y lo tenemos ahí. Por favor, compañeros, aprovechemos todos estos diversos mecanismos y nosotros lo que tenemos que hacer es apropiarnos de estos mecanismos y exigir nuestro derecho, exigir nuestro rol de fiscalizador del Estado, de la obra pública, para evitar que problemas como la colusión realmente sigan haciendo carne, para evitar que se concentren la obra pública en pocas manos, en pocas empresas, y realmente generar una sociedad más justa, más equitativa, más democrática, por lo tanto, que es lo que el Ecuador y la ciudadanía demanda. Gracias.